Listo. Cuéntame, Ana, ¿cuál era el ejercicio? Leo el problema. Sí, o por el inicio para yo recordarlo. Bueno, una caja cuya masa es de 25 kilogramos se halla sobre una superficie horizontal sin fricción y es Ok, sometida a la acción de las fuerzas que se indican en la figura. La ok. fuerza F1 tiene una magnitud de 15 newtons y la fuerza F2 una magnitud de 10 newtons. ¿Qué aceleración experimenta la caja? Listo. ¿Cuánto te dio, Ana? Pues el ejercicio que nos tocaba hacer era encontrar las fuerzas en Y y a mí me dio 0,12 metros sobre segundo la aceleración. La aceleración te dio 11. No, 0,12 metros sobre Ah, segundo al ay, me cuadrado. asusté. Yo dije, por Dios, ¿qué pasó? Listo, 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 la de Ana. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces vamos a utilizar mi herramienta para explicar rápido. ¿Sí? Listo, vamos a utilizarla por aquí. Bueno, entonces, decíamos que teníamos un cuerpo, ¿cierto? Teníamos un cuerpo de masa, no, creo que, y bueno, esto es como un poco más lento así. Listo. Bueno, decíamos que teníamos un cuerpo, ¿cierto? Que tenía cierta masa. Voy a buscarlo por acá. Un cuerpo que tenía de masa 25 kilogramos, ¿sí? Voy a ponerlo por acá para que no se nos olvide más. Creo que estoy experimentando mucho. A ver, vamos a concentrarnos. 25 y este es más sensible, entonces me dificulta un poquito más. Masa 25 kilogramos. No tenía fricción, ¿cierto? Es una superficie horizontal sin fricción y es sometida a la acción de las fuerzas que se indican en la figura. La fuerza uno, una magnitud de 15 newtons, ¿cierto? Y la fuerza 2 una magnitud de 10 newtons. Ok, ya me acordé el problema. Listo. Entonces me decía que tenía una fuerza algo aquí, así, de 15 newtons, ¿cierto? Y me decía que tenía una fuerza hacia el otro lado de 10 newtons. Me decían que despreciara la aceleración, ¿sí? Entonces, bueno, si yo hago mi diagrama, ojo aquí porque aquí me acuerdo que había muchas personas que estaban un poco confundidas. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, esto me gusta mucho más. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, bueno, primero encuentro una fuerza, ¿sí? Encuentro una fuerza diagonal hacia arriba, luego encuentro una fuerza hacia la izquierda completamente horizontal, ¿cierto? Encuentro una fuerza totalmente horizontal hacia la izquierda, bueno, hacia la parte de abajo voy a encontrar una fuerza normal y hacia la parte de arriba voy a encontrar una fuerza llamada peso. Entonces esto era la fuerza uno, esta era la fuerza 2. Mm, necesito que me... Esto. Esto era la fuerza 2, este era el peso y esta era la normal, ¿cierto? Y sabíamos que aquí había un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo podía hacer y lo que, bueno, lo que debía hacer era la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Entonces, recuerden, voy a hacerlo aquí con este verde. Sí. Recuerden, chicos, y voy a hacerlo con una línea más gruesa, que como fuerza uno está inclinada, yo también tenía, entonces yo tenía una componente aquí y tenía una componente aquí hacia arriba. Sí, esperen, la borro. La voy a pintar aquí como un ladito para que se vea eso. Perfecta, ¿cierto? Y entonces yo decía que esta era la fuerza uno en X y esta era la fuerza uno en Y, ¿sí? Ojo con eso. Ahí lo que hice, chicos, para los que de pronto se están preguntando, profe, ¿qué estás haciendo? Lo que hice fue descomponer este vector. Sí, esto es descomposición de vectores. Entonces ahí lo que estoy haciendo es como está inclinado, lo que hago es tener una componente tanto en X como en Y. ¿Listo? Y miren que les voy a enseñar algo en este momento que les puede ayudar muchísimo. Yo puedo calcular de primera mano esas dos fuerzas para, para de pronto no confundirme con valores, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues sencillo, yo llego y digo la fuerza uno en X, ¿cierto? Es igual a la fuerza uno
por el coseno del ángulo. ¿Cuánto va a ser el coseno del ángulo? 30. Y la fuerza 1 en Y va a ser igual a la fuerza 1 por el seno de un ángulo, que sería igualmente 30. Carlos, confírmame que hasta aquí está entendido. Sí, señor. Carlos, listo, listo. Entonces, sencillamente lo que yo hacía pues era reemplazar valores. Voy a utilizar aquí rápida mi calculadora, ¿cierto? Lo que aquí yo hacía era reemplazar valores. Y yo decía, bueno, la fuerza 1 era 15, entonces yo llegaba y cogía y decía 15, que era esta. 15 newtons, ¿cierto? 15 newtons por aquí y 15 newtons por aquí, ¿cierto? Por lo que me daba el resultado entre el coseno de 30 y el seno de 30. El coseno de 30 me da 0,86 y el seno de 30 me da 0,5. Quiere decir, chicos, que entonces la fuerza 1 era igual a 15 por 0,86. Pero la fuerza en 1, ¿en qué? En X. O sea, me daba 12,13, que yo me acuerdo que yo lo aproximé a 13. 13 newtons. Me daba 12,9, pero yo lo aproximé a 13. Quiere decir que esto es la fuerza 1 en X. ¿Listo? Y esto me da 7,5, ¿no? 15 por 0,5, confirmemos, me da 7,5, sí, 7,5 newtons, que esto sería la fuerza 1, pero en este caso en Y. ¿Listo? Fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. Tengo que mirar más aplicaciones a ver si, porque esta creo que no me deja interactuar con ustedes. Entonces ya tengo estos dos valores y ahora lo que voy a hacer, bueno, la sumatoria de fuerzas yo ya sé que es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y entonces yo aquí voy a decir, ay, profe, cierto que la aceleración en este caso, algunos se pudieron haber confundido, pero en este caso la aceleración también era cero, porque independientemente de que la persona estuviera jalando como con un ángulo de 30 grados, no quería decir que el objeto se estuviera moviendo en el eje Y. Confírmame, Laura, que me entendiste eso. Laura Otálvaro, confírmame que me entendiste eso. Sí, señor. Listo, no se mueve en Y. Que la persona esté haciendo una fuerza como inclinada no quiere decir que el cuerpo se esté moviendo en Y, ¿listo? Entonces aquí me daba cero, finalmente pues cero por masa pues me daba cero todo, ¿no? Y lo que yo podía decir aquí era pues en Y habían varias fuerzas, ¿cierto? En Y había cuáles fuerzas. Por favor, Dylan, díctame qué fuerzas hay en Y. La gravedad, creo. El Y peso, el peso. el peso y la gravedad. Sería, acuérdate que la gravedad, dentro de la gravedad ya está la masa y el peso. La masa y la gravedad, dentro, perdóneme, me Aceleración. desubiqué. Dentro de la gravedad, voy a hacer aquí como una especie de zoom, mira, Dylan. Dentro de este peso ya está la masa y la gravedad. ¿Me entendiste, Dylan? Sí, sí, Más creo o que sí. menos, Sí, más o más o menos. menos. Mira, Dylan, si yo ubico a Fabiancito aquí, aquí está Fabiancito. Fabiancito se va a encontrar con la primera fuerza. ¿Qué fuerza es esta? La normal, ¿no? El No, peso. estás mirando el peso, y está en el eje negativo. Entonces me quedaría menos el peso, ¿cierto? Sí. Listo, sigo subiendo, Dylan, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. ¡Pum! Me encontré con dos fuerzas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas, Dylan? Eh, la normal y Mm, la. ¿Cuál más? Más la normal, más, sí, yo sé por qué no me entiendes, porque no está Sí. muy claro, más la fuerza 1 en Y. ¿Listo? Quiere decir, Dylan, que estas tres son las tres fuerzas que hay en el eje Y. ¿Me entendiste, Dylan? Sí, sí, señor. Y esto es igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué a cero? Porque la multiplicación de estos dos me da cero. ¿Listo? Entonces yo podría aquí despejar, yo podría aquí decir pues entonces que el peso, yo podría decir lo siguiente, miren, para todos, yo podría decir aquí que el peso es igual a la fuerza 1 en Y más la normal. Yo podría llegar a esta ecuación, pero es necesaria en este momento, no la necesito, pero que ustedes lleguen aquí es bien interesante, ¿listo? Voy a hacer aquí en todo el centro entonces la resolución de ese problema.
Listo. Entonces, ahora sí vamos con las fuerzas digamos, con la solución del problema. Entonces yo decía, la sumatoria de fuerzas en X es cuánto, o bueno, ahorita hago la pregunta, masa por aceleración, ¿listo? Listo. Entonces le voy a preguntar en este momento a Angie. Angie, ¿qué fuerzas hay en X? Ayúdame. Fuerza ¿Positiva o 2 negativa? y fuerza negativa. Listo, entonces menos fuerza 2 más la fuerza ¿qué? 1 en X. 1. Muy bien, Angie. Excelente esa aclaración que acabaste de hacer. Porque no es lo mismo decir fuerza 1 o fuerza 1 en X, ¿sí? Es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? Angie. 25 kilogramos. Muy bien, 25 kilogramos. Esa creo que no fue Angie. Uy, ese 5 está como feo. 25 kilogramos por la aceleración, que es el valor que quiero calcular, ¿sí o no? Listo. Entonces usted aquí lo que hacía era reemplazar. La fuerza 2 valía 10 newtons, o sea, menos 10 newtons. La fuerza 1 en X valía 13 newtons. Esto es igual a 25 kilogramos por la aceleración. Para cerrar, usted lo único que hacía era esta resta que me quedaba 3 newtons dividido en 25 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración. Y cuando yo hacía esa división, rápidamente me quedaba 0,12 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto, Ana María? Sí, señor. Luis, confírmame, ¿te quedó así o no te quedó así? Sí, profe, sí me quedó igual. Listo. Quiero hacer una consulta rápidamente a 2 personas. Voy a mirar acá. Chicos, ¿les parece adecuado que siempre hagamos pues la resolución de los problemas así? Voy a preguntarle a Karen Morales. Sí, señor. Listo. Y a Dana. Dana creo que no tiene micrófono. ¿Ya arreglaste el micrófono, Dana? Sí, profe. Listo. Dana, ¿te pareció bien la explicación? ¿Comprendiste? Sí, profe. Listo, Dana. Muchas gracias. Chicos, este ejercicio que les voy a dictar es para tareita. ¿Listo? Entonces, por favor, cópienlo. Profe, una pregunta. Señora, cuéntame, claro que sí. La persona que me habló. No identifique la voz. El ejercicio que hicimos la clase pasada, que es bueno de una persona que levantaba la canasta y ¿eso también va en carpeta? ¿Y lo hicimos en clase o lo hicimos, digamos, voy a hacer aquí una aclaración, Angie, ya que me preguntas eso? Pues ahorita casi que de pronto hacerlos en carpeta o hacerlos en cuaderno, más que todo yo digo es hacerlos, ¿no? Hacerlos porque pues igual la carpeta yo no voy a poder hacer una revisión juiciosa de este periodo, estoy seguro que este periodo ya no voy a poder hacer una revisión de la carpeta. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué ejercicios podemos hacer en la carpeta? Los que dejemos de tarea. Y los que hagamos en clase los hacemos en el cuaderno. ¿Listo, Angie? Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, señora. Listo, chicos. Entonces, Profe. copien este. Sí, claro, cuéntame. ¿Quién me habla? Yo, María Castaño. Hola, María. Profe, es que tengo una pregunta con el ejercicio. Es que, Con por el- ejemplo, cuando yo tomé las Sí, fuerzas en X, sí. yo tomé la fuerza 1 también. A ver, miramos. Ven, te comparto otra vez mi pantalla. Listo. A ver, tú me dices que cuando tú tomaste las fuerzas en X, ¿cierto? Tú, Sí, señor. en este pedacito que estoy subrayando en este momento, ¿volviste a tomar la fuerza 1? Sí, señor. Listo. Y este es de pronto, y no te preocupes, que es un error que se comete muy fácilmente, ¿listo? ¿Qué sucede, María? Que cuando tú haces esta descomposición de vectores, o sea, cuando yo hago esto, mira, María, siempre que yo voy a tener aquí un plano así inclinadito, ¿cierto? Independientemente del ángulo que yo tenga aquí, yo voy a poder descomponer este vector en dos vectores, en este y en este, ¿cierto? El de aquí va a ser en X y el de aquí va a ser en Y. Por ejemplo, si esta es la masa, digamos que no va a suceder nunca con la masa, pero estoy poniendo el ejemplo con masa, entonces esta sería la masa en X y esta sería la masa en Y, ¿cierto? Este valor casi que ya queda descartado.
¿Por qué? Porque se descompuso en dos. Es como si tú dividieras un 2, pues te queda 1 y 1. Entonces es como si aquí hubiera quedado una partecita por un lado y una partecita por el otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, Ah, ok, sí, ¿qué señor. sucede? ¿Qué sucede? Y tu pregunta me ayuda mucho a terminar con este ejercicio, chicos. Yo no sé si ustedes comprendieron el ejercicio, no sé si le echaron un poquito de análisis al ejercicio, pero imagínense que, o sea, es como que usted le explican, oiga, imagínense que hay una persona empujando esta caja horizontalmente, pero hay una persona que la está empujando a la parte horizontal, pero también la está jalando hacia arriba. ¿Sí? Si ustedes se están dando cuenta, esta persona, la persona que está haciendo esta fuerza, está desperdiciando un poco su fuerza al inclinar esto. Quiere decir que si él hubiera hecho la fuerza así, hubiera ejercido un mayor valor contra este otro. ¿Sí me hice entender? Mateo, ¿me hice entender lo que acabé de explicar? Mateo. Sí, señor, sí, señor. Listo. Claro, entonces de pronto lo que yo quiero hacer aquí, lo que les quiero explicar, lo que les quiero dejar claro a todos es, claro, chicos, miren cómo la física me enseña a mí cómo puedo hacer los problemas mucho mejor. Entonces, es mucho más difícil yo jalar una caja porque es que esa persona le está haciendo, ay, aquí no sé cómo me vuelvo a la otra pantallita. ¿Qué hice, por Dios? Ya aquí está. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, la persona está casi que desgastando un poco de su fuerza, inclinándola hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hubiera esta persona hecho un movimiento mejor? Pues lo hubiera hecho solo horizontal, no hubiera levantado su caja. Eso para todos. Y espero, pues, digamos, me hayan entendido ahí lo que les estaba diciendo. ¿Listo? Entonces, este ejercicio va para tarea. Lo hacemos igual al inicio de la próxima clase. Este es un ejercicio ya de complejidad un poco mayor. Espero les vaya muy bien con él. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo van a poder resolver. Entonces, el ejercicio dice así. Queremos subir un objeto que masa 7 kilogramos. Queremos subir un objeto que masa 7 kilogramos. Por un plano inclinado de 45 grados. Por un plano inclinado de 45 grados. Coma. La persona está ejerciendo una fuerza. La persona está ejerciendo una fuerza hacia arriba. La persona está ejerciendo una fuerza hacia arriba de 53 newtons. La persona está ejerciendo una fuerza hacia arriba de 53 newtons. Pregunta. ¿Con qué aceleración? Pregunta. ¿Con qué aceleración sube este cuerpo? ¿Con qué aceleración sube este cuerpo? Si el coeficiente de fricción es de 1,5. Si el coeficiente de fricción es de 1,5. Profe, no entendí muy bien, no hay ningún problema. Entonces, tenemos un plano inclinado. Esto es lo que me gusta de esta pizarrita. Profe, qué pena. ¿El coeficiente es de cuánto? 1,5 Vale, gracias. metros sobre segundo al cuadrado. Ay, perdón, uy, no, borren eso. Qué burrada lo que acabo de decir. 1,5. Acuérdense que el coeficiente de fricción no tiene magnitud, ¿no? Listo. Me hiciera flecha sería lo mejor. Listo, entonces miren, este es el problema, ¿no? Ya digamos que este es el ángulo, ¿cierto? Y el ángulo sería de
¿De qué? De 45 grados, ¿cierto? El ángulo aquí sería de, perdón, sí, ¿les dije 45 grados? Sí. Confírmeme alguien. Sí, señor. Sí, señor. Listo. 45 es el ángulo de inclinación, ¿cierto? Entonces, voy a preguntarle rápido a Palomino. Palomino, ayúdame. ¿Cómo son las fuerzas? ¿Hacia dónde va la primera? ¿Qué fuerzas hay, mejor dicho? La fuerza neta que ejerce el sujeto. Ok, Eh, ¿hacia dónde va? ¿Hacia allá está bien, Palomino? sí, profe. Sí. Listo, listo. El ¿Cuál otra? que va hacia ¿En dónde? abajo. No te estoy escuchando muy bien, Palomino. ¿Palomino se fue? Listo, no, ya. Mejor. ¿Cuál decías? El peso ¿Que va hacia dónde? ya Hacia abajo. No olviden, el peso va hacia abajo, miren. Listo, muy bien, Palomino. ¿Qué más? la forma que No, tienes mucha interferencia, no sé si soy yo. ¿Todos están escuchando igual cortado, Palomino? ¿Alguien que esté escuchando? Sí. Listo, entonces, Sí, profe. eh, Brenda, ayúdame a decir los otros dos vectores. ¿Brenda está por ahí? No está Brenda. ¿Mafe? Sí, señor. ¿Mafe está por ahí? ¿Y alguien sabe algo de Brenda? Creo que ya. Brenda, ahorita me contestas. Bueno, Brenda, mientras tanto avanzamos. Mafe, ¿cuáles son los otros dos vectores? Pues la normal y la fuerza de fricción ¿Y hacia dónde iría la normal, Mafe? hacia arriba, paralela al peso, sí. Listo. ¿Y la fuerza de fricción hacia dónde iría? Hacia el otro lado, hacia abajo. Listo. Listo. Laura, voy, ya te contesto la pregunta. Laura Ocampo, ¿estás por ahí? Laura. Bueno, otra Laura. Durán. Señor. ¿Quién me contestó? ¿Ocampo? Sí. Ambas contestaron, listo. Entonces, a la que le pregunté primera, Ocampo, hay un error en lo que tengo en el en la pizarra. ¿Tú me puedes decir cuál es el error? Hay un error. ¿Quién me puede decir cuál es el error? Yo. Yo. No, yo vi. Laura Durán, Profe, hay una que es como en diagonal, ¿cuál es esa? una normal si no estoy mal. Muy bien, claro que sí. Mafe, no se te olvide que la normal no va siempre hacia arriba, sino va perpendicular a la superficie. O sea, si la superficie está inclinada, la normal también está inclinada. ¿Listo, Mafe? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, esto está mal, ¿no? Acuérdense, esta de aquí, esta está mal. La borro ahí, pues me queda muy grande. Uy, igual me queda muy grande. Listo, la borro ahí. Quiere decir que las que en realidad deberían estar son estas cuatro que estoy dejando aquí. ¿Listo? La fuerza aplicada, la fuerza normal, la fuerza de fricción y el peso. Entonces, si se dieron cuenta, este es un problema, bueno, que tiene las cuatro fuerzas, tenemos que calcular la aceleración, ¿sí? ¿Con qué les voy a ayudar? Les voy a ayudar con algo, con el diagrama de cuerpo libre. Les voy a ayudar con eso nomás. Entonces, queda el diagrama de cuerpo libre aquí, así, ¿cierto? Profe, pero el plano está inclinado, no importa. X, Y, ¿cierto? Y finalmente el diagrama de cuerpo libre me quedaría así. Ojo con lo que voy a pintar, necesito buscar una aplicación que me ayude a hacer flechas para que se diferencien los vectores. Ojo con lo que voy a pintar. Entonces, que tengo que hacerla más gruesita. Hacerla aquí así, hacerla aquí así. Listo. Listo. Entonces, miren con lo que voy a pintar entonces. Sería hacia allá, fuerza aplicada. Hacia arriba, fuerza normal. Hacia atrás, fuerza de fricción. Pintémosla así chiquita. Y miren lo que voy a hacer aquí. Diagonal hacia allá, ¿cierto? Tenemos el peso. Ojo con eso. Profe, ¿qué hiciste? No hice nada. Miren lo que voy a hacer ahora acá, para que ustedes me entiendan. Miren. Chin.
Chin. Todos me entendieron, espero todos me hayan entendido con ese dibujo amarillo. Lo que hice fue torcer mi diagrama de cuerpo libre, porque me queda más fácil tener 3 ejes ubicados y 1 desubicados. En cambio, si yo tengo 3 ejes desubicados, automáticamente eso me va a decir a mí, oiga, tiene que buscar la manera de saber los valores de esos 3 ejes. En cambio, aquí solo tiene que buscar la manera de saber un eje. ¿Listo? Entonces recuerden que aquí me quedaría la fuerza aplicada, la fuerza normal, la fricción, y por aquí me quedaría el peso. Quiere decir, Luis, ¿qué vector se está descomponiendo? ¿Cuál de estos vectores tengo que descomponer cuál de estos vectores, Luis? Listo, no está por ahí Luis. A ver, Diego, Soler, uy, a Soler no le he preguntado. Soler, ¿cuál de estos vectores tengo que descomponer o tengo que mirar sus componentes? Tampoco está Diego, ¿sí? ¿El que estoy yo? No, señor, estoy pensando, profe. Ah, no, es que siento que estoy solo, Diego, y me da como miedo. No, profe, tranquilo. No se asuste, diga. Cuéntame, Diego, ¿cuál de estos 4 vectores tengo que descomponer? Hay uno que tengo que descomponer. Creo que la fuerza, ¿no, profe? No, fácil, Diego. El vector, acuérdate siempre lo que te voy a decir en este momento. El vector que yo tengo que descomponer es el vector que está inclinado. ¿Cuál vector está inclinado? El peso. Claro, entonces el peso lo tienes que descomponer. ¿Cómo lo descompones, Diego? Mira lo que voy a hacer. Entonces, acuérdate. Chin. Ah, pero la hice muy pequeña. Espérame. Entonces, por allá están que chatean. Listo. Chin por acá y chin por acá. ¿Cierto, Diego? ¿Si estás viendo las líneas verdes? Sí, señor. Listo. Entonces, este de aquí va a ser el peso. ¿En qué componente? En Y. En Y. ¿Cierto? Y este de aquí arribita va a ser el peso. ¿En qué componente? En X. En X. Descompusiste ese vector. ¿Listo, Diego? ¿Te diste cuenta? Sí, señor. Vale, Diego. Entonces mira ahora lo que voy a hacer. Hasta aquí les ayudo, no les ayudo más porque yo sé que esto les hubiera podido complicar muchísimo el problema. Hasta aquí les voy a ayudar. Entonces voy a hacer por aquí el vector peso grande, un zoom del vector peso grande. Y voy a hacer por aquí un zoom de estos 2 vectores. ¿Cierto? Entonces por aquí tendríamos el peso. Por aquí tendríamos el peso en Y y por aquí tendríamos el peso en X. Profe, eso está muy difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál ángulo utilizo? ¿Cómo, pues, digámoslo así, cómo resuelvo esa incógnita? ¿Sí? Entonces, chicos, ojo con lo que voy a hacer. Voy a transponer este vector. Profe, ¿cómo así transponer? Por ahí alguien me está escribiendo. ¿Alguien que me lea lo que me escribieron? Profe, fue Cruz. Te dijo que se me había desconectado. Ah, bueno, listo. Gracias. Listo, Luis. Listo, entonces voy a transponer este vector. ¿Qué significa transponer? Significa ponerlo aquí en la parte de abajo, pero finalmente lo que yo hago no es nada del otro mundo, solo lo estoy poniendo. Entonces me queda ahora ese vector aquí puestico. Este de aquí arriba pasó a ser este de aquí abajo. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro, matemáticamente se puede hacer eso. Y automáticamente tengo algo conocido como un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados y quiere decir que este ángulo que está aquí, ojo con esto que les estoy enseñando, este ángulo que está aquí sería el de 30 grados, que es la inclinación, ¿cierto? Que es la inclinación que tiene pues ese ejercicio. Listo. Entonces, chicos, aquí es donde va lo diferente del día de hoy. ¿Cómo resuelvo esto? Resulta que esto de aquí, ayúdame. ¿Brenda ya llegó? Brenda, ¿por qué no está cuando la...? Profe, sí está, pero se me trabó el computador. Ah, bueno, Brenda. Listo, Brenda. Brenda, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto, Brenda? Sí, señor. Listo, Brenda. Esta verde sería la que en un triángulo rectángulo. La hipotenusa. Muy bien. Esta de aquí abajo sería el qué. ¿Cuál cateto sería? El adyacente, profe, ¿no? Muy bien. Cateto adyacente. Y este de aquí sería el cateto opuesto. Opuesto. ¿Listo?
como yo siempre estoy utilizando, digamos, las propiedades trigonométricas, seno, coseno y demás, ¿cierto? Entonces, aquí lo que voy a hacer, y esto es ley, chicos, grábenselo siempre, 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 siempre grábenselo. Siempre digámoslo así, la componente que esté en el cateto adyacente, uy, horrible, la componente que esté en el cateto adyacente es la que va a llevar el coseno. La que está en el cateto opuesto va a llevar la identidad seno. ¿Cierto? Quiere decir que si yo quiero resolver esto, yo diría, el peso en Y es igual al peso por el coseno de un ángulo. Y el peso en X es igual al peso por el seno de un ángulo. Chicos, ¿me entendieron esto? Sí, señor. Listo. Holguín debe estarse preguntando, profe, ¿pero qué sucedía cuando, por ejemplo, ya no analizaba yo sino analizaba yo este? Entonces Holguín debe estar allá pensando, oiga, profe, ¿qué sucedía entonces en el caso? Perdón, lo estoy haciendo mal. ¿Qué sucedía, profe, en el caso que teníamos esto? Imaginémonos, como en el ejercicio anterior, que teníamos la fuerza aquí, ¿cierto? Y teníamos la fuerza en X, y teníamos la fuerza en Y, que entonces Holguín dice, profe, pero aquí estábamos utilizando lo diferente acá. No, miren, lo mismo, miren lo que voy a hacer. Voy a pasar este vector otra vez allá, a este lado, ¿cierto? Transposición de vectores. Digamos que me quedó bien. Entonces este de aquí sería F sub Y, ¿cierto? Este de aquí sería F sub Y. Entonces, miren lo que voy a hacer. Este sería el ángulo, quiere decir cateto opuesto aquí, cateto adyacente aquí abajo, cateto opuesto aquí, ¿cierto? Miren, este es el cateto opuesto. Y aquí quedaría la hipotenusa. Si yo quiero resolver este sistema, pues, ¿qué es lo que hago? Miren, con el cateto adyacente, el coseno, y con el cateto opuesto, el seno, lo mismo que allá. Y entonces me quedaba la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno de un ángulo y la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno de un ángulo. ¿Sí ven que es diferente esto a esto? Pero los dos planteamientos están bien. ¿Cómo saben ustedes que los dos planteamientos están bien? Porque están uniendo el cateto adyacente con el coseno. Miren, cateto adyacente con el coseno, ¿cierto? ¿Listo? Recuerden porque con identidades trigonométricas es que cateto, el seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, miren, al ustedes tener en cuenta este valor, lo que hacen es analizar este con este. Por eso es que se utiliza la identidad seno y coseno. Bueno, ahí lo dije al contrario, ¿cierto? Este seno y coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso es que tengo en cuenta el cateto adyacente. ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto? Yo. Yo, profe. Bien, listo, la primera persona que dijo yo. Dale, Vane. Vale, gracias. Profe, para hallar el peso en Y, ¿se podría hacer la masa por gravedad? Claro, es que tienes que hacerlo. Listo, así tal cual como lo dijiste, Vane, tienes que hacerlo. Entonces, obviamente, mira, si tú quieres calcular este peso, Pero sería solo en Y, ¿verdad? no importa, mira, el valor de este peso que estoy subrayando aquí, Vane, que es el que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La masa por la gravedad. Igual aquí también tienes que hacer la masa por la gravedad. ¿Listo, Vane? Ah, ok, vale. Listo. Calderón creo que era la que me iba a preguntar, sí. Sí, profe. Listo, Laurita, cuéntame. Profe, tengo una duda. El ángulo de 30 grados que tú sacaste, ¿de dónde lo sacaste? Ay, perdóname, yo que soy loco, ¿No era ¿no? de 45? Era de 45, sí, gracias. Ah, ok, yo Estaba, sí dije, ¿de estaba- dónde? estaba confundiéndolo con el anterior ejercicio, Laurita. Muchas gracias por la aclaración. Claro, ángulo de 45. Vale, profe. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, eso para que lo tengan muy claro. Y ya, ese sería el ejercicio. Es un ejercicio fácil. Hasta aquí les resolví casi que todo el problema. Pero la gracia sería que ustedes, no los voy a dejar que copien, voy a borrar todo. Soy así egoísta.
Entonces voy a dejar que, como ya vieron cómo se hace, entonces lo resuelvan solitos. ¿Listo? Listo, chicos. Eso hasta ahí. Entonces voy a parar un poco la grabación aquí. Uy, juepucha, se nos fue toda la clase. Es, ustedes hablan mucho. Siempre lo he dicho.